Pero nunca hay que olvidar que nosotros somos la gente también. También, sí. Nunca hay que olvidar que el otro es el otro de nosotros. El otro no solo está afuera, es el otro de nosotros. También en nosotros hay la gente que se cuelga en la página de Britney Spears, y también en nosotros hay el que visita la promesa de la felicidad mañana, también en nosotros hay el que visita el reparte este correo y recibirás el regalo de Bill Gates y quiero decir que no es tan ajeno, ¿no? La gente no es la gente y uno está fuera de la gente, es una ilusión. La gente somos nosotros también, ¿no? Y es así. Bueno, quiero leer con ocasión, si me dan permiso, con ocasión de lo que estamos leyendo, de lo que estamos discutiendo, y sobre todo del artículo último que he puesto. ¿Lo han leído? ¿Quién lo ha leído? A ver, levante la mano para que sepa uno. Ah, bastantes. 1, 2, 3, 4. Ah, bastantes. ¿Y qué tal? ¿Se entiende? No es difícil. Tiene 21 años ese artículo, ¿eh? Hay cosas que han cambiado en Geigerich, pero a pesar de todo lo esencial está ahí. La fuerza está ahí. Ahí todavía no hay un paso de la ontología a la lógica. Todavía se sigue hablando del ser y del ente, pero no importa, al margen de esto, lo esencial de la idea está. Difícil. Sí, bueno, esas apreciaciones como difícil, bonito, ameno, son siempre relativas a quien las hace. No hablan acerca del texto, sino acerca de quién lee el texto, ¿no? Difícil es relativo a quién. Bello según el juicio de quién. Ameno según el juicio de quién, ¿entienden? En cambio decir es largo, sí, eso es objetivo, lo podemos medir. ¿Cuántas páginas tiene? Es decir, es un texto muy largo, habla del texto. Ahora, es un texto divertido, habla del que lo leyó. ¿Entienden esto? La dificultad es relativa a la mente que se enfrente con ello, quiero decir, hay una mente muy entrenada, hay mentes menos entrenadas, hay alguien que está muy en el tema y hay alguien que no. Claro, es relativo. Algo que a ustedes les puede parecer difícil hoy, igual dentro de un año les parece facilísimo. El texto no ha cambiado, han cambiado ustedes. ¿Se entienden? Estoy diciendo cosas como son. Son cosas que hay que pensar. No todos los valores se refieren a las cosas mismas, sino que hay muchos valores que hablan de quién juzgue a las cosas. Y esos son relativos. Decir que un vino es de buena calidad, esto se puede determinar objetivamente cuando uno es especialista en vino. Pero decir me gusta es relativo. A mí me gusta, a ti no te gusta, depende de quién lo diga. ¿Entienden? Hay que saber distinguir estas cosas, Por ejemplo, cuando digo que la psicología no debiera ser cuestión de gustos, me refiero que hay que distinguir los juicios que se refieren a las ideas y los juicios que se refieren a la recepción que cada uno haga de la idea. Son dos cosas distintas. Y vamos a seguir con ese, es un tema importante. Entonces, aquí, en el prólogo al volumen 3 de las obras reunidas en inglés de este hombre, los prólogos son maravillosos, yo he traducido alguno. Y claro, no le he puesto el nombre de prólogo, porque queda muy tonto, lo he llamado el objeto de la psicología. Bueno, si tradujera este, que no lo voy a hacer porque es muy largo y es mucho trabajo, lo traduciría como, quizá con el nombre que le ha puesto él, la psicología y lo otro, o el otro, o la alteridad. ¿No? Es brillante, no lo voy a leer todo, pero sí algunas cosas que vienen a cuento. Algunas cosas, no todo, ¿no? Dice, por ejemplo, debiéramos comprender la psicología como la disciplina de la interioridad. Esto lo hemos repetido 1000 veces. Si habría una definición provisional de la psicología para Hegel, y es la disciplina de la interioridad. Y ya sabemos que la interioridad no es la interioridad de los seres humanos, sino la interioridad de cualquier tema que se plantee. No es mi adentro, sino el adentro de la cuestión que ha surgido. Es ese dentro, el dentro lógico de los temas, no el dentro supuesto de una persona humana, ¿no? Entonces, haríamos bien en comprender la psicología como la disciplina de la interioridad, no en un sentido espacial, sino en un sentido lógico o metodológico. La interioridad aquí no se refiere a estar contenido en algo, por ejemplo, en un tipo de vasija,
etcétera, o en nosotros, no significa el proceso o la obra de interiorizar un fenómeno dentro de sí mismo, dentro de su concepto y por lo tanto dentro de su, entre comillas, alma. O sea, llevar un tema a su idea, elevarlo a la altura de la idea del tema y no quedarse con la aparición banal, mezclada o trivial, sino ir al fondo del tema. Eso sería para él ir al dentro del tema, o como dice él también, interiorizarlo en su concepto como si fuera, como si es su alma. ¿Entienden, no? Pregunten cuando no. Externa y exterioridad, por lo tanto, se refieren primeramente a ese modo en que los fenómenos no son interiorizados dentro de sí mismos, sino que son tomados tal como aparecen, en su primera inmediación o inmediatez, como hechos empíricos o como positividades. O sea que interiorizar es lo opuesto a tomar tal como aparece, empíricamente, como hechos o como datos. Cualquier hecho, si se eleva a su noción, está siendo interiorizado. Si se lo toma como un hecho que ya es lo que es, permanece exterior. O sea que ni interior es espacial, ni exterior es espacial. Es la manera en que se enfoca lógicamente el tema que sea. O lo enfocas dándole interioridad, o lo enfocas limitándolo a un enfoque exterior o superficial. ¿Se entiende, no? Espero que se entienda, porque es que esto va a quedar de aquí para adelante, ¿eh? Entonces, todo esto me lo voy a saltear, dice, no, ahí vale la pena leerlo. Esto ya se ha expuesto en diferentes lugares y contextos en los 2 volúmenes anteriores y en otras cosas que he escrito. En este volumen, un aspecto particular de la condición de la posibilidad de la interioridad psicológica será el foco fundamental. Si la psicología es esencialmente el trabajo de interiorizar los fenómenos en sí mismos, él insiste mucho esto, para que no caigamos en la banalidad cotidiana de creer que es interiorizar el fenómeno en nosotros. Llevarlo adentro de nosotros, porque cuando empezamos a llevar adentro de nosotros, el fenómeno ha perdido importancia. Y empieza a decir, ¿cómo me siento yo ante esto? ¿Qué me produce a mí esto? Y entonces el esto se ha vuelto secundario. No, interiorizarlo en sí mismo, no metiéndolo en otra cosa. ¿Entienden? Insiste. Dice, si la psicología es esencialmente el trabajo de interiorizar el fenómeno o los fenómenos dentro de sí mismos, ha de ser claro que los fenómenos psicológicos tienen la forma o la estructura de un sujeto, de un self, dice él, de una subjetividad. Y aclara, no quiero que se confunda mi expresión con la noción de Jung, de self, que es una noción substanciada. Para Jung, self es el self, un objeto que hay. No, él aquí no pretende hablar de eso, sino decir que cada fenómeno es sí mismo, es lo que es. No que tenga un ente por ahí que sea su sí mismo, no existe. Cada cosa es ella misma. El ser ella misma, eso es lo que importa. ¿Se entiende? Sí. Dice, la imagen simbólica para esta forma de sí misma es el ouroboros, palabra que hemos usado muchísimas veces y que tú no, tú tampoco, pero para los demás tú tampoco. Porque ya me sé los que se lo saben, que yo quiero ver a los demás. Me gustaría que me dijeran qué es el ouroboros. Porque si no saben esto, no tiene sentido que yo siga leyendo. No es la imagen, es la serpiente que se muerde la cola. El ouroboros, por lo tanto, es aquello circular donde el comienzo y el final se unen. Por lo tanto, una serpiente que se muerde la cola porque es un continuo. Entonces dice, esta forma de mismidad es el ouroboros, es decir, y ahora cita a Jung, la frase que sigue de Jung, el que se come su propia cola, del cual se dice que se genera, se mata y se devora a sí mismo.
Eso fue Jung. La forma de sí mismo en este sentido no necesita otra cosa. Está sin ningún otro. E incluso se conoce a sí mismo sin necesidad de otro. Tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo. Hace todo y lo experimenta todo a partir de sí mismo. Es absolutamente autosuficiente. Si se genera o si se da nacimiento a sí mismo y se mata a sí mismo, que es lo que había dicho Jung, y ambas cosas en el mismo acto, se genera y se mata en el mismo acto, entonces es autocontradictorio, dialéctico y existe como autocontradicción. ¿Por qué? Porque se mata y se origina a la vez, pero son dos cosas increíbles y opuestas, darse vida y quitarse vida en el mismo acto. El problema de cómo entrar en la psicología como un pensamiento en términos de la forma de sí mismo o de la forma de Ouroboros o de un pensamiento autocontradictorio, nos involucra, por lo tanto, en la cuestión de cómo tratar con, o qué hacer con, o dónde poner la cuestión de, entre comillas, el otro. Porque sólo si la psicología consigue liberarse verdaderamente a sí misma del todo de un otro, liberándose verdaderamente de manera tan completa que ya no se vea perturbada por ello y ya no tenga que estar manteniéndolo afuera, ni siquiera tenga que estar vigilando y siendo autodefensiva con respecto al otro, solo entonces la psicología llegará a existir. ¿Qué está diciendo? Porque todos hacen así, pero estoy seguro que en cuanto rasque ese movimiento de cabecita, no queda mucho claro. Mira cómo se ríe. Es verdad. ¿Qué está diciendo? No es tan fácil lo que está diciendo, ¿eh? No es tan fácil. Hombre, si lo conoces mucho, sí. Pero si no lo conoces mucho, esta frasecita tiene tela marinera. La vuelvo a leer. Porque solo cuando la psicología logra liberarse verdaderamente a sí misma, totalmente del otro. ¿Del otro de qué? Del otro de la psicología. ¿Y qué es el otro de la psicología? Lo que no es psicología. Una psicología que dependa de lo que no es psicología es una psicología que está vinculada a un otro. Por ejemplo, cuando dice la psicología depende de los instintos y los instintos son base biológica, esa psicología necesita para sostenerse la biología. Es esclava o hija de algo no psicológico. Cuando decimos la psicología de los sexos no son un tema psicológico, son un tema biológico o antropológico o de género. Eso no es psicología. Esa psicología, por lo tanto, necesitaría de otra cosa para existir. No sería verdadera psicología. Solo puede ser una verdad. De la misma manera que no hay sexos en la física y los átomos, hablar de masculino o femenino, cuando se habla de átomos, es un absurdo. La física no necesita de nada fuera de sí misma. Más bien, es ciencia en el momento que prescinde de todo lo que pueda decir cualquier otra ciencia. Porque si la física dependiera de la biología, nunca sería física. Si la física dependiera de la biología, no sería física. La física es física porque es absolutamente... En su terreno no entra otra cosa. Bueno, una psicología, como dice él, ha de ser verdaderamente psicología cuando no esté dependiendo de la información que viene de fuera de la psicología. ¿Entienden? Esto es muy simple. ¿Cuándo un país es autónomo? Cuando se da su propia ley, no cuando está sometido a la ley de otro país. Pero no es autónomo. Bueno, es un ejemplo, no es equivalente. Entonces se dan una idea que la autonomía implica tener en sí todo lo necesario para hacer. Y no estar teniendo que depender de lo que me cuenta tal, de lo que me trae tal, y de dar por supuesto como válido cosas que yo no puedo validar. No hablo de yo, es como si yo fuera la psicología.
Tener que tomar como datos los datos de la biología y no poder ponerlos en cuestión porque me los da la biología, se supone que la biología sabe más que yo, me estoy considerando un esclavo, un siervo, un dependiente, un cliente de la biología. No yo como la psicología. La psicología se vuelve, por lo tanto, una consumidora de biología. Esa no es una psicología autónoma. ¿Entienden? No es tan difícil ahora. Entonces lo vuelvo a leer, a ver si lo pillan. Solo si la psicología logra liberarse verdaderamente, ella misma, de cualquier otro, totalmente, liberándose verdaderamente, tan completamente, que ya no se vea obstaculizada ni molestada por este otro, y además no tenga que estar manteniéndolo afuera todo el tiempo. Ni siquiera tenga que estar vigilándolo, ni siquiera tenga que volverse autodefensiva con respecto al otro, entonces, y solo entonces, la psicología llegará a existir. ¿Sí? ¿Se entendió ahora o no? Sí. Esta tarea de liberarse a sí misma de, entre comillas, el otro o lo otro, produciendo así la interioridad de la psicología. ¿Cuándo la psicología se interioriza? Cuando no depende de nada externo a ella. No externo porque esté fuera en algún... No, que sea ajeno a la psicología. Hablar de género no es hacer psicología. Hablar de clases sociales no es hacer psicología. Hablar de ¿cómo se llama? De genes no es hacer psicología. Hablar de átomos no es hacer psicología. Hablar de organismo no es hacer psicología. ¿Qué es hacer psicología? Hablar, entre comillas, del alma. Hablar de la psique. No hablar de hombres, mujeres, ricos, pobres, niños, viejos, chinos, rusos. Todo eso es antropología, todo eso es sociología, pero precisamente por ser eso no es psicología. Por ser eso tampoco es física, tampoco es química. Y tampoco es psicología. Por lo tanto, dice él, la tarea de liberarse de este otro, produciéndose así la interioridad de la psicología, requiere un tipo de violencia. Requiere un acto violento, o mejor dicho, varios actos violentos, y el primero de todos consiste en, entre comillas, matar al niño. Y bueno, no lo voy a leer, pero matar al niño es dejar de pensar en teorías infantiles, porque niños y viejos tampoco son tema de la psicología. Pero bueno, luego viene todo un capítulo de abandonando al niño y matando a la cosa, que no lo voy a leer, porque no, es precioso, pero bueno, no nos vamos a ir. Dice, el concepto de niño representa en forma imaginada el principio de la lógica de toda exterioridad y alteridad. Bueno, no, esto me lo voy a saltear. No viene al caso. Habla de que la imagen del niño es autocentrada, que el niño siempre espera algo de fuera de él, por ejemplo, el llegar a ser cuando sea grande y por lo tanto cuando deje de ser niño. El niño siempre está referido a un otro, pero el otro al que el niño tiende está fuera del niño mismo. Y que por lo tanto, desde el concepto de niño, el otro siempre está literalizado como un fuera, por ejemplo, un futuro. El niño espera el futuro y el futuro es justamente lo que no hay en el presente. Toda expectativa de futuro, aunque uno no lo advierta, automáticamente está tratando de desencarnarse del presente. Entonces el niño, como futuridad, ve el futuro como lo otro de lo que hay. Y por lo tanto literalizado como algo que no es ahora. ¿Se entiende eso? Cuando bien pensado, ese futuro que se aguarda existe presentemente en el alma y por eso se lo imagina uno como futuro. Por lo tanto, toda expectativa temible o deseable de un futuro no se relaciona con el futuro, sino con lo que ya está presente en uno, pero no reconocido como en uno, sino puesto literalmente afuera. ¿No entienden esto? Esto yo lo he explicado en muchísimas clases, etc. Entonces él habla de que esta imagen del niño se caracteriza porque siempre se remite a un otro que literalmente es puesto fuera y nunca es reconocido como el otro
de sí mismo. En este sentido, esta imagen no tiene en sí todo lo que necesita cuando se la vive literalmente, siempre se remite a otra cosa, ¿no? Bueno, es más complejo, pero esa es la idea, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, uno solo puede comenzar a hacer psicología, y él aquí cita la frase, la tan bonita de la entrada al infierno, de Dante Alighieri, ¿no? Dejad los que entráis aquí, abandonad los que entráis aquí toda esperanza. ¿Por qué? Porque si uno no abandona la esperanza, uno nunca está donde está, sino que está donde está para ir allí. El ir allí ciega ante lo que hay aquí. Toda expectativa de algún futuro, por lo tanto, es una manera no advertida de no hacerse cargo de lo único que hay, que es lo que ahora mismo hay. ¿Capito? Por eso buscar un sentido para construir un futuro no hace caso a la ausencia de sentido que ahora hay. Que quizá cuando se viva esa ausencia tal como es, no sea tan ausente como uno se la imagina cuando corre a buscar algo. ¿Se entiende? O sea que también la creación de un futuro tiene que ver con la imagen del niño que está esperando llegar a ser lo que aún no es. ¿Sí? Entonces él habla, por ejemplo, desear y esperar tienen el deseo y la esperanza, quizá, tienen en sí mismos, no hablamos de la gente, la misma estructura de la externalidad, de lo opuesto a la interioridad. En lugar de volver sobre sí mismo, el deseo y la esperanza siempre es deseo y esperanza ¿de qué? De lo que no hay. Por favor, pregunten cuando no entiendan. No pido que objeten si no están de acuerdo, sino que pregunten cuando no comprendan, que no digan sí y no estén entendiendo, ¿eh? Es muy importante comprender las cosas, si no, esto no sirve de nada. Dice, el deseo y la esperanza tienen en sí mismo la estructura misma de la exterioridad. Tienen sus objetos, es decir, aquello que desean o que esperan. Que desean o que esperan ¿quiénes? El deseo y la esperanza. No estamos hablando de gente. Tienen sus objetos, lógicamente, fuera de sí mismo. La esperanza no espera esperanza, espera algo para calmar la esperanza. Por lo tanto, busca algo que no es la esperanza misma, sino lo que calmará la esperanza. Lógicamente, remite a otra cosa. Lógicamente. No de hecho, sino la misma idea de esperar es esperar otra cosa, otro, fuera de sí. ¿Lo entiendes? Aquí no hace falta ir a investigar nada, solo pensar lo que la idea contiene. Por eso no estamos hablando de positividades, sino que estamos en el reino de la negatividad. Y hay que ejercitarse, evidentemente. Hay que ejercitarse. En cuanto nos distraemos, caemos en el tanto, en el cuánto, en el cómo y en el dónde. Si, como dije en la otra clase, estamos orinando fuera del tiesto. Es tan fácil caer en el pensamiento común de cómo, cuánto, tanto y dónde, es decir, obnubilarse para el mundo este, que es el mundo que importa en Gehrig en todo caso. Entonces, vuelvo a insistir, la espera y el deseo, la esperanza y el deseo tienen su objeto, que es aquello que esperan y desean, lógicamente fuera de sí mismos. Así, por definición, son impotentes, son como un mero soñar acerca del futuro. Esto está completamente en contraste con el querer, willing. Una cosa es el querer, que quiere decir poner a juego la voluntad, y otra cosa es el esperar, desear que algo ocurra. ¿Comprenden esto, no? Dice, esto está en contraste con el querer. La voluntad dentro de sí mismo tiene un aferre, handle, no sé cómo traducir, una manija, un aferre, un enganche. La voluntad, sí, tiene un enganche, una aguja en aquello que quiere, porque quiere los medios reales que se requieren para alcanzar su objetivo. Entonces, en el querer de verdad que estamos hablando, hay algo mucho más activo que en el mero fantasear, desear, esperar y anhelar. ¿Entienden esto? Dice, la voluntad está dispuesta a
hacer, subrayado, hacer lo que se requiera. Yo ya había puesto en años pasados un ejemplo, ¿no? El que me gustaría ser psicólogo o me gustaría ser médico, que quiere decir, hombre, que me lo den hecho, y otra cosa es, estoy dispuesto a pasar por lo que haya que pasar, las horas sin dormir, las fiestas a las que no iré para quedarme estudiando en los exámenes, los veranos que tendré que sacrificar para ser médico. Entonces hay una diferencia entre el fantaseo y la voluntad que está dispuesta a ponerse en acción. Es decir, querer algo es querer todas las limitaciones y toda la autonegación que implica llegar a ese algo. Fantasear es jugar a eso sin renunciar a nada. ¿Comprenden o no? Sí. Bueno, esto ya lo he explicado otras veces y esto es muy importante. Dice, la voluntad está queriendo hacer, subrayado, lo que se requiere. Es obediente a sí misma. Querer, esperar y soñar acerca de algo que sería lindo, que sería bueno, que estaría bien, conjuntivus y realis, son actividades que están completamente de este lado, es decir, del lado del sujeto. Y tienen sus objetos absolutamente más allá, fuera de su alcance. Hablando estrictamente, uno no podría ni siquiera decir que al querer, al anhelar, uno podría anhelar la realización del propio deseo, porque está en la naturaleza del deseo excluir la noción de lo real del deseo mismo. El deseo quiere desear. Por lo tanto, si se lograra, entonces desaparecería como deseo. Es tan fácil desear, no implica nada. En cambio, la conquista de los deseos te modificaría de tal manera que tú no serías tú. Así que hay que tener mucho ojo. A la gente le gustarían cosas por las que no están dispuestos a hacer absolutamente nada. Eso es muy fácil. Eso es común. ¿Se entiende? Cualquier psicología, y ahora viene el tema que nos interesa, cualquier psicología que arranque de la noción de deseos o anhelos como categoría primera, y aquí hay un gran psicólogo que arranca del tema del deseo como el tema básico de la psicología. ¿Qué psicólogo es? Es de los grandes, ¿no? Freud no habla tanto del deseo, Freud habla de la sexualidad. Pero ¿quién hace el tema del deseo y lo deseado y el bache que hay entre la realidad y el cumplimiento del deseo? No. Ya que más, estamos muy mal en psicología. Ella lo ha dicho. Lacan, el gran pensador del deseo. Pero entiendo que no conozcan a Lacan, es muy difícil. Y es mucho más aburrido que ir. y tan difícil como. Hombre, es importante el pensamiento de Lacan, Joder, grandes pensamientos psicológicos del siglo XX. Aunque sea para descartarlo, hay que conocerlo. Es de los grandes, No es menor. No es un psicólogo, no, es importante. Dice, no lo dice aquí, pero lo está diciendo. Si tú conoces la historia de la psicología, sabes que se refiere fundamentalmente a Lacan. Dice, cualquier, entre comillas, psicología que arranque de la noción de deseos o anhelos como categoría primordial puede ser visto realmente o descubierto como una psicología que está operando desde el punto de vista del niño. Y por lo tanto, da por supuesto que si seriamente piensa en su propio concepto, que es el concepto de deseo, tiene que llegar a la intuición de la inalcanzabilidad fundamental, es decir, lógica, del objeto de deseo. ¿Por qué? El deseo siempre apunta a un objeto que en tanto que objeto de deseo nunca se puede alcanzar, que es la base de todo Lacan. Pero esto no es un descubrimiento empírico. En la noción mismo de un deseo que apunta a algo y que es la fuente de toda psique, pues el deseo no se puede cumplir porque se acabaría la psique. Por lo tanto, en la misma noción ya está puesto que su objeto jamás se puede alcanzar.
Es una cuestión lógica, no lógica formal, de entrar en el espíritu de la idea de deseo y de esa actitud de esperar algo que nunca está ahora. Siempre es adelante, adelante, adelante. Es como buscar el comienzo del arco iris desplazándote por el horizonte, y mientras más corre, más se corre el arco iris, claro, es inalcanzable. Entonces dice, tiene que llegar, por lo tanto, a la intuición fundamental, es decir, lógica, de la inalcanzabilidad del objeto de deseo. Y por lo tanto, tiene que ir corriendo a la noción de, entre comillas, lo otro, con mayúscula, noción fundamental en la psicología de Lacan, el otro abismal, el otro inimaginable, otro con mayúscula. Busquen en internet, ya que disponen de un medio maravilloso, por lo menos una síntesis del pensamiento de Lacan. Así llenan un bache muy grande. Dice, el otro irrevocable dividido por un bache imposible de franquear. Una diferencia absoluta. Aquí hay una referencia también a Derrida, otro pensador de el salto imposible de franquear. Una diferencia absoluta, una carencia fundamental. ¿Por qué? Porque lo real, con mayúscula, por definición, ha sido excluido del deseo. El deseo nunca es el deseo de lo que hay, sino el deseo de lo que habrá. Por lo tanto, lo que hay, lo real, está excluido. Por definición, no porque uno luego lo averigua. Dice, puede llegar esta psicología tan lejos como para glorificar y celebrar y festejar el ahora, el otro con mayúscula, que ahora se ha vuelto absolutamente trascendente, es decir, inalcanzable. Mirándolo con adoración, pero con resignación, porque jamás se llegará. Esta glorificación del otro con mayúscula desde una distancia es lo más que una psicología del deseo puede llegar a realizar en cuanto a volverse consciente de la otredad. Es lo más a lo que puede llegar. En su mayor parte, empero, tales psicologías evitan realmente la alteridad. Quiero decir, evitan el encuentro efectivo con el otro que llevaría a que uno se transforme. Porque ese otro admirado y adorado nunca es encontrado. O sea, por mucho que se hable de la alteridad, de hecho, no advertidamente, hay una defensa real contra el encuentro efectivamente, efectivo, de hecho, con un otro. Por eso el otro está desplazado a un punto inalcanzable. ¿Comprenden? Dice, tales psicologías evitan la alteridad completamente, inocentemente, es decir, sin advertirlo y sin expresarlo y sin decirlo. No importa que no lo digan, pero está en su discurso de manera implícita. Evitan al otro simplemente manteniéndolo como fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de alcance. El otro es inalcanzable. Hablar de lo inalcanzable es estar continuamente referido a ello, pero por definición no entrando en contacto directo con ello, porque es inalcanzable. Por lo tanto, uno continuamente se refiere a algo, pero jamás se lo topa. Y por lo tanto, pareciera estar cerca, pero es la cercanía de una lejanía, de una imposibilidad. ¿Lo entienden a esto? Sí. Dice, tal posición obviamente es incompatible con una psicología, y ahora subraya, con, subrayado, inclinado, en itálica y en negrita. Con, este con es importantísimo, no es un con, no, con. Una psicología con alma. Una psicología definida, o sea, por definición, como interiorización absoluta y negativa. Una psicología con alma es una psicología que está en contacto directo con el otro de sí misma, en sí misma y no fuera de sí misma. Es una psicología que no tiene nada fuera de sí y que por lo tanto el otro de esta psicología está dentro. Pero está, por eso tiene alma, porque el alma es el encuentro con su otro, el encuentro efectivo con su otro. Por eso es con alma, y no un alma allí a la que nunca llego, y por lo tanto desalmada, pues el alma está delante en un supuesto futuro, ¿no? Alma o el otro o lo que sea, ¿no?
Dice, por esto, en el examen de ingreso, entre comillas, no está hablando literalmente, ¿eh? En el examen de ingreso de la psicología que ha de ser, el candidato tiene que demostrar que el niño, es decir, la forma lógica o la sintaxis de nuestra conciencia cotidiana, el niño finalmente es la base de toda literalidad. Es la base de poner la otredad siempre afuera, en un futuro distante, en un afuera literal, nunca en el otro presente ya en uno mismo, porque entonces no habría nada que esperar, por entonces no habría futuridad y por lo tanto moriría el niño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces dice, por esto el examen de ingreso para el entrenamiento a la psicología que ha de ser, en este examen el candidato ha de demostrar que el niño, que es la forma lógica o la sintaxis de nuestra conciencia cotidiana habitual, que el niño ha sido expulsado, que el niño ha sido matado. Solo cuando ha muerto el niño empieza la psicología. Dice así, pero ha matado. No hay ningún puente que conduzca de la conciencia común a la conciencia psicológica. Porque del niño a la interioridad. Porque, entre comillas, el niño está definido como lo que sistemáticamente excluye la interioridad. Siempre está buscando algo fuera de sí. ¿Se entiende? 2 puntos. Establece el bache infranqueable, es decir, el niño establece el bache como lo infranqueable. Lo infranqueable. El bache es infranqueable porque está definido como un bache infranqueable. Cuando uno por definición dice es un objeto al que jamás conoceré, no es verdad que jamás, en la definición ya se lo pone como imposible. No es que sea imposible, en su definición, y por lo tanto se está poniendo junto con el objeto un imposible, que no es un imposible vivido, es un imposible definido. Con lo cual, ese objeto que uno postula que no es conocible es curioso, porque uno lo postula. Y al postularlo, inadvertidamente se lo está conociendo. Sí, pero se lo conoce como incognoscible. En lugar de entrar en lo que hay en la definición de un objeto, que uno sabe que no es conocible, y si se entrara ahí se entrarían a sacar contradicciones, eso que ya está en uno, se coloca como adelante e imposible de acceder. Claro, es imposible por definición, no porque se lo haya intentado. De hecho, si lo intentáramos, veríamos que se desmorona. Se desmorona la noción. Esa noción aparentemente que dice prohibido, descubriríamos que no hay un prohibido real, sino un prohibido en la noción. Tendríamos que incorporar en la noción la prohibición. Desaparece la prohibición de hecho, para ser una prohibición que no es más que un reparo mental que dice aquí no se puede entrar por definición, no porque haya un impedimento real. ¿Se entiende? Es como un parar de pensar. ¿Por qué? Por decreto. Bueno, eso es por decreto. Entonces dice él, aquel que quiera entrar en el programa de entrenamiento a la psicología, se entiende que a la psicología que aún no existe, a la psicología libre absolutamente de dependencia con todo lo no psicológico, al logos de la psique, vamos a decir así. Aquel que quiera entrar en este training, en este entrenamiento, no puede desear rescatar el núcleo más profundo de la posición de la infancia como algo precioso e inalienable y retenerlo en las condiciones de la adultez. ¿Cómo lo dijo el apóstol? El apóstol de San Juan. Dijo, literalmente, sacaba la Biblia, cuando era un niño, yo hablaba como un niño, entendía como un niño y pensaba como un niño. Pero cuando me volví un hombre, dejé de lado las cosas de niños. Epístola a los Corintios 13:11, para que lo consulten. No se lo tomen como un UKC del zar. Existe, está ahí. No es porque lo dice Enrique ni porque lo dice Guille, es porque está ahí. Eso está en las bases de la cultura cristiana. ¿Qué hacemos con esa frase? Vuelvo a leerla. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, entendía como un niño y pensaba como un niño. Pero cuando me volví un hombre, dejé de lado las cosas de niños.
No se puede ser un hombre y ser un niño. No se puede. Entonces dice, pero la conciencia moderna ha hecho exactamente lo opuesto. La conciencia moderna se ha establecido en el niño, habiendo destilado y habiendo transformado al niño en su forma lógica. Es decir, la conciencia moderna es la continua expectativa de un futuro, de un crecimiento, de un todavía no. No es que sea el tema en el que piensa, es la forma en la que piensa en cualquier tema. Una forma que termina siendo literalizadora, postergadora, prometedora, pero nunca entra en sí misma. ¿Se entiende lo que está diciendo? Dice, no es meramente una cuestión de abandonar, entre comillas, al niño. No. Uno solo puede comenzar si donde ahora ahora está el niño, ya, donde ahora está el niño, uno ahí ya lo ha abandonado. Solo si el deseo, el anhelo, el pensamiento fantasioso, el querer ilusorio, solo si todo eso, la esperanza, el anhelo de salvación, el anhelo de liberación, toma ya, incontrovertiblemente han sido dejados atrás. Es decir, mientras uno siga aferrado a... Esto no lo dice él, pero es lo que está diciendo, ¿no? Siga aferrado ¿a qué? Al deseo, al anhelo, al pensamiento ilusorio, a las fantasías personales y los anhelos de salvación, a la esperanza de salvación y de rescate. Mientras uno esté en ello, la puerta de la psicología está cerrada. Para la psicología, ir más allá del principio de placer, ¿a qué gran psicólogo alude con esta frase? Bueno, sí. Dice, sí, para que la psicología para la psicología, ir, entre comillas, más allá del principio de placer, no es una meta futura. Estar más allá del principio de placer, lo cual en términos de Freud quiere decir haber llegado al principio de realidad. Para Freud, ir más allá del principio de placer es establecerse en el principio de realidad que destruye el principio de placer. Entonces dice, para la psicología ir más allá del niño, el que siempre quiere, el que siempre desea, el que siempre anhela, el que nunca alcanza colmación, porque vive en el mundo del siempre jamás, Peter Pan, el mundo de la fusión absoluta y perfecta que siempre está por llegar, el mundo del nunca jamás, el mundo que el mismo Jung más tarde va a hablar de la tierra, del cucú, de las nubes, a donde está cunada toda la psicología. Todo eso que tú decías, está cunado ahí en el país del nunca jamás, de las nubes rosadas y los rayos de arcoíris, que no tiene nada que ver con la aceptación de lo que hay, con la dureza de lo que hay incluso, esa obstinación en permanecer en lo que uno quisiera, en lo que estaría bien, en lo que sería guay, en lo maravilloso, en el amémonos, querrámonos, perdonémonos, comprendámonos, y que lleguen los ovnis y solucionen todos nuestros problemas. Bueno, los ovnis o la conciencia cósmica o el rayo de luz que todo lo aclara. Los niños pequeñitos que esperan algo grande. Bueno, estoy exagerando, pero luego una vez que lo pillen lo verán hasta en las propuestas aparentemente más serias. Crecer, llegar a ser, llegar a individualizarse, llegar a conectar con la totalidad de sí mismo, lo mismo, pollas en vinagre, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo, cuando uno lo ve, sí, revestido de mayor seriedad, ¿no? La tierra del cucú, de las nubes, que no baja nunca a hacerse cargo de la cruda y dura actualidad. Nunca. Ahí el niño que no quiere crecer, que espera un futuro que sea como él espera que sea, ¿no? Bueno, ¿a qué digo? ¿A qué vengo? Vengo porque dice, fíjense, dice, porque para la psicología ir más allá del principio de placer no es una meta futura. Estar más allá es su punto de partida. No puede arrancar una psicología si no está ya más allá de todo esto.
Es decir, para la psicología, el ir más allá del principio del placer es su pasado perfecto. Ha ocurrido ya. Aunque para la gente no ha ocurrido ya, para la psicología, si es psicología con alma, ya ha ocurrido. Dice, esta translocación, cambio de locación, de vivir en esa especie de futuro, a haber dejado atrás todo esto, ya quedó atrás, ya no está en el horizonte, ya no está ni en el punto de partida, es un acto fundacional, o sea, que crea la psicología, que la funda, es la piedra fundamental, y tiene que haber tomado lugar ya hace tiempo. El deseo no es un concepto psicológico, ni es un concepto sobre el cual construir una psicología. El alma entre comillas, ya saben que el alma es una manera de hablar, el alma no desea, el alma no es aniñada. Tiene otras preocupaciones. Solo la psique y el ego desean. Solo el niño desea. Y luego en una nota a pie dice, la psique, en contraste a el alma que es simbólicamente transmundana, esencialmente ya muerta. Es decir, la psique sería como el comportamiento del organismo, el alma es lo que ya ha muerto a esta dimensión. El alma, vamos a decirlo como estamos leyendo ahora, como el reino de la preexistencia, la psique como un objeto que existe. Por lo tanto, la psicología tiene que ir más allá de la psique, del fenómeno psíquico, para llegar al logos, el alma. No al sueño, al miedo, a la ansiedad, que son fenómenos psíquicos mensurables, que son iguales que los fenómenos. No, la psicología no es ningún fenómeno, sino la reflexión sobre cualquier discurso acerca de los fenómenos. ¿Se entiende esto? Es cultura, por lo tanto, no es objetos físicos ni objetos psíquicos. Entonces dice, el alma no desea, no es aniñada, tiene otras preocupaciones, solo la psique y el ego desean, solo el niño desea. Y luego añade, interesante, dice, en el cuarto, por supuesto que en el cuarto de consulta, el terapeuta se ve enfrentado con un ser humano real y por lo tanto tiene que estar atento a ambos lados de la diferencia psicológica. ¿Cuál es la diferencia psicológica? El yo y el alma, el ego y el alma, la persona y el alma. Son dos reinos distintos. Tiene que estar atento a ambos lados de la diferencia psicológica. Esto es, tiene que estar atento también a lo psíquico y al material del ego. No solo, pero también. En el cuarto de consulta. Luego dice, uno de los principales deseos, y por lo tanto características del niño, del arquetipo del niño, es permanecer firmemente en la unión naturalis. Como lo pusieron los alquimistas, es decir, el punto de vista de la psique subjetiva y el horizonte de los deseos y sentimientos de las personas humanas, lo que Jung llamó el ego. Por esto, los psicólogos jungianos con tanta frecuencia, cuando se ven enfrentados con realidades que podrían perturbar o destruir este sentido de unidad, ¿qué hacen? Recurren a varias técnicas para impedir que ocurra esta destrucción. Por ejemplo, ante la chocante realidad arcaica de la matanza ritual de seres humanos y de animales, que es un hecho que ha existido históricamente, el sacrificio humano, el sacrificio animal, ante esto se ven inclinados a darle a estas matanzas sacrificiales una lectura meramente metafórica. Y por lo tanto, quitarle la brutal realidad de su filo psicológico. En el extremo opuesto, ante la civilización tecnológica moderna decididamente abstracta y desencantada,
Los psicólogos junguianos tienden a proponer tales cosas como resistirse a tomar una distancia de la emoción y del instinto, está citando a un psicólogo junguiano, establecer una relación con nuestras máquinas, una relación que incluya con las máquinas el eros, la estética, los ritmos de la naturaleza, y desarrollar una sensitividad a las cosas tecnológicas. Todo esto es una cita que mantendría la tecnología dentro de los límites del interés humano y finalmente resultarían en una tecnología más humanizada. Por supuesto, Gehrig se está burlando de todas estas propuestas, ¿eh? Las técnicas que se emplean en este segundo caso son dobles. Una equivale a intentar reimaginar. Después del hecho, o sea, ya ocurrió la tecnología, ya es un hecho, y entonces como ya es un hecho, una vez que ya está, tratar de reimaginar, por supuesto que no lo hubiera podido anticipar nunca, ¿eh? Dice, después del hecho, tratar de reimaginar nuestra experiencia real y verdadera de la tecnología, de modo que pueda absorber lo que primariamente es asombroso y ajeno y extraño, lo pueda absorber en el horizonte de nuestros sentimientos familiares humanos egoicos y de nuestras expectativas humanas, por lo tanto, quitándole a lo ajeno sus efectos alienantes y sorprendentes. ¿Captan lo que está diciendo? ¿Lo captan o no lo captan? Si uno dice establecer una relación amorosa con los objetos tecnológicos y relacionarnos con la tecnología de una manera que se vuelva amorosa y familiar, lo que uno está haciendo primero es, a partir de algo que ya existe, que es la tecnología, que aún no hemos afrontado, como es decidir que eso que existe tiene que ser ajustada a nuestras expectativas de tal manera que todo el horror, la diferencia y lo alienante de lo tecnológico se disuelva en algo familiar. Pero ¿es la tecnología algo familiar o tenemos que hacerlo familiar a fin de evitar el horror que en sí pueda contener? ¿Entienden? Que en este programa de humanizar la tecnología ya hay implícitamente un reconocimiento de que no es humana, por eso hay que humanizarla. Pero además, una decidida negación a investigar su faceta no humana, bajo la premisa de que debe ser humana, y que por lo tanto hay una prohibición de entrar en un aspecto que ya se está reconociendo, pero no se está afirmando explícitamente. Otra vez, se dice una cosa que parece fantástica, pero si uno mira lo que dice, ese decir oculta una negación, un miedo, un reconocimiento no afrontado. ¿Captan o no captan? Ya. Cuando uno ha leído a Gehrig, ha comprendido, y cuando uno ve el mundo en el que vivimos, no solo a Gehrig, comprende que la tecnología no está al servicio de los seres humanos, ni mucho menos. Y tiene una dinámica propia que no se preocupa de tus sentimientos ni de los míos. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que es. El humanizarlo no es ir a averiguar qué hay allí, sino un querer traérmelo a mi terreno. Este es pensamiento ilusorio, wishful thinking. Sí, no se traduce en castellano. Pensamiento que quiere lo que quiere. Sí, ¿cómo se traduce? Claro. Pongámosle rosadito, ¿eh? Esta máquina cruel, pongámosle unas velitas y hagámoslo así, lo transformamos en un diosecito. No veamos la lógica que impera, no veamos todo el ser en el mundo que implica que haya en esa máquina. No solo la máquina, sino toda la manera de pensamiento que la ha hecho posible. No lo veamos, simplemente humanicémosla. ¿Qué hay ahí? Hay una negación, hay una defensa. Y por lo tanto lo que parece un acto acogedor y amoroso encubre un rechazo total. Pero no se explicita, pero no se dice. Bueno, dice, las técnicas son dobles. Por un lado, ahora a ver si que lo expliqué ahora lo entienden. Una de las técnicas equivale a reimaginar después del hecho,
reimaginar que la experiencia real que hay de la tecnología. La experiencia real es que es algo terrible, algo diferente, algo que no es humano. Esa es la real, que es la que se propone que se humanice. Si propongo humanizar una experiencia, quiere decir que antes de mi propuesta hay una experiencia. Y también quiere decir que esa experiencia no es humana. No lo digo, pero al decir hay que humanizar una experiencia, ¿no entienden que está en la palabra misma? Ya hay una experiencia. Y si hay que humanizarla, es que esa experiencia que ya hay no era humana. Por lo tanto, a ver si ahora entienden, porque lo que digo lo dice él, dice, es un intento de, después ya del hecho mismo, después de haber tenido ya, no porque uno quiere, sino porque se da la experiencia misma, reimaginarla, reimaginar esa experiencia previa, real, de la tecnología, a fin de poder absorber lo que primariamente es ajeno, alieno quiere decir ajeno, alien, un alien, quiere decir diferente, lo que no es igual a nada, lo que trae de novedoso, lo que no se parece a nada, lo nuevo, lo que irrumpe en el horizonte de lo conocido, debo decir así, lo alien. Hay una película que se llama Alien, ¿no? La palabra alien no es eso nada. Alien, ajeno, distinto. Entonces hay el propósito de absorber aquello que es primariamente alien en la tecnología. La tecnología no es un caballito de juguete. La tecnología es algo que aparece en el siglo XX y es absolutamente inimaginable. Ningún neoplatónico imaginó eso. No es los mayas ni los chinchunchún, no, es completamente distinto, irrumpe en el mundo y transforma al mundo, produciendo milagros asombrosos y terrores inimaginables, produciendo devastaciones y matanzas como nunca ha habido. Sí, pero transformaciones inimaginables. Vivimos de, por y a través de la tecnología. ¿Qué vamos a hacer? Miren todo lo que estamos viviendo con la tecnología. Está ya entre nosotros. Lo sepamos o no lo sepamos. Y somos transformados por ella día a día. Y de hecho, estamos al servicio de ella, lo sepamos o no sepamos. Bien, esa experiencia que ya está ahí, que nadie ha buscado y que no se parece a nada que la humanidad hubiera vivido antes, por lo tanto es un corte radical con otras fases de la historia, que a su vez fueron cortes con otras. Esa continuidad, por lo tanto, no existe. Pero por supuesto hay un ego que añora, hay un niño que no quiere perder la unión natural, es que quiere que el cordón continúe, que quiere ver que a pesar de todo lo que ha pasado, no ha pasado nada, no ha habido corte. Pues este mismo deseo junguiano de humanizar la tecnología, que quiere decir, una vez dada la experiencia terrible, absorber lo primariamente ajeno en el horizonte de nuestras sentimientos y expectativas humanas, demasiado humanas, egoicas, que esto esencialmente ajeno se vuelva una cosa más de las cosas familiares, mi conejito rosadito en un costado, la estufita, mis hijos y los aparatitos tecnológicos. Dentro de casa, la familia, común, no es nada nuevo. Tanto que puedo decir, oh, pero si ya los neoplatónicos veían, no veían un pepino. No podían tener tecnología, porque vivían en otro universo donde todavía no había ni hacía falta la tecnología. Pero bueno, esta continuidad de que en el fondo es lo mismo de siempre, no es lo mismo de siempre, pero aceptar que no es lo mismo de siempre es aceptar lo completamente distinto, lo que te saca de sitio. Entonces esta propuesta junguiana de volverlo familiar es un truco, es una trampa, es un engaño, es una mentira, es un anhelo de preservar la unión natural y no pasar por la muerte que hay que pasar. La muerte no física, la muerte de una manera de pensar, la muerte del niño en nosotros. El niño que ya no está pegado a papá y a mamá, ya no hay nada allí, hay otra cosa ahora. ¿Entienden esto? Dice, y por lo tanto, al volverla familiar a la experiencia tecnológica, le quita lo extraño de su alienidad y de su efecto alienador. Es alienante, claro que es alienante.
La naturaleza ya no ha vuelto a ser lo que era desde la tecnología y no podrá serlo. Claro que es alienante, significa pasar a una dimensión totalmente ajena a la que hubo. Pero al volverlo familiar, como un osito entre los ositos y un adornito entre los adornitos, es tratar de quitarle este efecto alienador, que sí, lo sigue teniendo por mucho ritual que uno haga, ¿eh? Y uno puede ponerle un envoltorio de tela rosita al teléfono, pero sigue siendo la tecnología el factor alienante de la vida, aunque uno no lo quiera ver. Esto no depende del ego. El ego no puede hacer absolutamente nada ante la historia. Solo puede cerrar los ojos, pero no puede evitar padecerla. Pero puede negarse a ser transformado, pero así y todo está allí en la rueca, por mucho que diga que no. ¿Entienden esto? Bueno, dice, el alma objetiva, no subjetiva del anhelo personal, ¿no? El alma objetiva, que siempre asombra. Awe inspiring, tampoco inspiring, imposible de traducir. Es eso, el alma ante la cual... ¿Cómo se puede traducir eso? Asombrosa. Asombro, pero no es solo asombro, es terror. Reverencia, sí. Porque es un asombro, pero no el asombro ante algo bonito, es terror también. Asombro, terror, sorpresa. Te quedas apachuchado ante eso. Y no porque sea bonito necesariamente, puede ser terrorífico. O sea, Awe deja abierto todo esto, que en castellano no tenemos una palabra para eso. Que abarque todo esa gama. Pero por eso lo digo, para que ustedes se den cuenta, ¿no? El alma objetiva, que es así, que despierta toda esta gama de sorpresa, terror, misterio, respeto. No la cosita familiar que me meto en el bolsillo. Acojonante, esta sería la palabra. Acojonante, sí señor. Esto sería más o menos lo cercano. El alma objetiva, acojonante, en este caso se asimila al concepto subjetivo e inofensivo de una almita, una, entre comillas, dulce alma, del modo en que se le imagina al niño un almita sin implacabilidad. Un alma sin dureza. Un alma ruthlessness, sin piedad alguna. Tal como el alma objetiva es. El alma objetiva no se preocupa de los sentimientos de la gente. Es implacable y es asombrosa, claro. Pero claro, todo esto se cierran los ojos cuando se la quiere reimaginar, humanizar, volverla sentimental. La otra, esa es una de las técnicas para preservar la unión natural. La otra técnica es la reducción del fenómeno de la tecnología a la de los objetos técnicos tangibles o a las entidades fácticas positivas, nuestras máquinas, esas cosas. En otras palabras, a la reducción positivista de un fenómeno lógico o sintáctico al nivel de objetos semánticos. Es decir, la tecnología no es un objeto ni una suma de objetos. La tecnología es una manera entera de afrontar la realidad que además se manifiesta en los objetos, pero no es un objeto, es un estilo, un modo de ser en el mundo. Por lo tanto, la tecnología no es una cosa, es el espíritu rector de una cultura, que determina la manera de vivir, es un estilo de vida, y un estilo de vida no es un objeto, no es un aparato. Por supuesto que ese estilo de vida se manifiesta en una serie de aparatos, pero no es la suma de aparatos. Cuando los melanesios en los cultos de Cargamento se les daban objetos tecnológicos, ellos los veían desde su mentalidad primitiva animística y por lo tanto, aunque tuvieran objetos tecnológicos, no accedían a la tecnología, porque el objeto para ellos era una cosa que entraba. No es tener una radio, no, es estar en el estilo de pensamiento y acción que puede generar radios, ondas de radio, que puede hacer que todo momento estemos atravesados por ondas de radio, por ondas de tele, que estemos en un mundo informatizado, que estemos en un mundo de manipulación genética, que estemos en un mundo de construcción de armas químicas. No es el arma química, es el mundo en el que todo esto está ocurriendo y desde el cual vivimos, pensamos, somos, existimos,
aunque no lo queramos reconocer. Y esto no se ve. Es más real que todo lo que se ve. Pueden tirar y quemar todos los teléfonos móviles, pero el espíritu y la tecnología siguen existiendo, más allá de sus objetos, no son los objetos. Entonces, la otra manera de trivializarla y de humanizarla es reducir la tecnología a cosas tecnológicas. Perder de vista que es un modo de vida, un estilo de ser, una forma de pensamiento y de entendimiento que no se elige, sino que nos determina históricamente. ¿Captan? Entonces dice, la otra técnica es la reducción de los fenómenos de la tecnología a esos objetos técnicos tangibles, entidades positivas y fácticas, en otras palabras, la reducción positivista de un fenómeno lógico, de una manera de pensar, al nivel de meras cosas semánticas. Los niños necesitan lo tangible, lo visible o lo imaginable. Claro, los niños no pueden todavía entender el plano lógico. Necesitan cuentos, imágenes, objetos. Los otros todavía no pueden. Para entender ahí hay que dejar ya el plano de la niña. ¿Lo entienden esto? Los números son deditos para los niños, piedritas. El concepto abstracto de número no, todavía es imposible. Los tiene que ver, tocar o imaginar. Y cuando nos quedamos aferrados a una conciencia que tiene que ver o imaginar, es el niño en nosotros. ¿Cómo es posible que en un mundo en que estamos hablando de frecuencias de ondas, de teoría de la relatividad, de micropartículas, de años luces, estamos hablando de una realidad que no es captable por ningún sentido, el nivel de sentido común todavía se vive en un mundo donde se cuenta por ábaco y las cosas se ven y se tocan, lo demás no es real? Eso muestra que el mundo de sentido común está muy por detrás de la verdad de nuestro tiempo, que ha trascendido absolutamente lo que se ve, lo que se toca y lo que se imagina. Es la doble verdad de la que hablamos en alguna clase, ¿no? Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero seguimos diciendo que el Sol se pone. Es decir, vivimos empíricamente en un mundo que no es el mundo en el que intelectualmente estamos. Hay una escisión, hay un hiato. Bueno, dice, en adición a estas reacciones defensivas, por lo tanto todo el junguianismo y toda la New Age y todo esto es una defensa, no una aceptación, aunque parece que en el fondo defenderse contra lo que se está presentando ya, no contra el futuro, no es una defensa contra el futuro, no, es una defensa contra lo que ya hace tiempo que estamos viviendo a pesar nuestro. ¿Entienden? Sí. Dice, en adición a estas reacciones más defensivas a experiencias que son aptas para amenazar la unión natural del niño, muchos junguianos también pretenden que tienen acceso a un contramundo o ultramundo positivo, substancial, que afirma la unidad primordial y el profundo deseo egoico de una continuidad sin ruptura. O sea que afirman que existe un plano de realidad al cual acceden por experiencia directa, en el cual se mantiene la unidad ininterrumpida del Adán Catmón hasta hoy. Dice, y esto me interesa mucho que lo piensen, en otro curso yo ya leí este pasaje, él me lo había enviado una carta antes de que se publicara esto y yo lo traje y lo leí, ahora ya está publicado, ¿no? Dice así, esta es la solución esotérica. La solución esotérica es acceder a un reino que no es el tangible, pero que se puede tener, que no es un plano físico inmediato, en el que se pueden tener experiencias profundas y luminosas que prueban que no ha habido corte, que prueban que todo lo temporal es ilusorio, que la historia es ilusoria, que toda esa realidad es ilusoria, porque hay otra realidad que se puede experimentar personal e individualmente, que está al margen de todo esto. Y él no dice que eso sea o no sea, dice, atención, esta es la solución esotérica, seguida frecuentemente hoy en día
en las huellas de Henri Corbin. Es maravilloso. Ustedes saben que yo he dedicado páginas y páginas y he traducido también muchos artículos durante años de Corbin, y que estaría muy bien que se lo leyera. Porque si queremos hablar del esoterismo más refinado que ese, hay pocos en la historia de la humanidad, ¿eh? Ahí ya están los viajes increíbles en el país de Urcalia y las dimensiones trascendentes y los encuentros con las distintas esferas. Es de una fineza que ya te digo, yo pocos esoterismos conozco que lleguen a ese grado de riqueza y complejidad, ¿eh? Es maravilloso. Entonces dice, es la solución esotérica seguida hoy en día frecuentemente en las huellas de Henri Corbin. Ahora bien, el esoterismo es la teoría o el sentimiento de que hemos perdido las verdades revelatorias primordiales, pero que es posible reconquistar el acceso a ellos, ya sea, por ejemplo, mediante el encuentro con el ángel. Esto sería en Corbin, pero también podemos decir el encuentro con el chamán, el encuentro con el revelador, el encuentro con el iniciador, no importa. En el caso de Corbin es el encuentro con el ángel. Pero no es el único. En todo esoterismo hay la sensación de que el estado actual de la humanidad es un estado degradado porque se ha perdido la puerta, pero que se puede reobtener a través de un encuentro iniciatorio. Esta es la característica de cualquier esoterismo. ¿No entienden a esto? Bueno. Y él lo está definiendo, está muy bien la definición, no es tonto, él sabe de lo que habla, sabe de lo que habla. Dice, el esoterismo es la teoría o el sentimiento de que hemos perdido las originarias verdades de la revelación, pero que es posible reconquistar el acceso a ellos encontrándose con el ángel. Ahora bien, esta postura de última profética, y está subrayado, profética, que opera con la amenaza de una maldición, no, doom, de una fatalidad. O sea, que opera con la amenaza de que vamos mal, que el mundo ha olvidado, que hemos perdido el camino, que hay que reconquistarlo, porque tal como vamos estamos ciegos. O sea que toda posición esotérica opera desde ya con un camino de amenaza del estado en que se ha llegado, y que predica el regreso al camino correcto a partir del falso. ¿Entienden? Porque estamos en el camino falso, pero podemos regresar al camino correcto. Como una salida de la situación actual, dice, esta posición, que es así, es incompatible, o mejor dicho, diametralmente opuesto a aquello que representa la psicología y la psicoterapia. No es que esté mal, no es que sea falso, no, simplemente es que esta colocación y la psicología o la psicoterapia están en caminos absolutamente opuestos. ¿Por qué? El trabajo de destilación paciente, dedicado y delicado sobre la masa confusa, como dicen los alquimistas, vilis et invidia eyecta, la masa confusa, despreciada y arrojada a la calle, así decían los alquimistas de la piedra. Masa confusa, fue despreciado y tirado a la calle, que es aquello en el que el alquimista va a trabajar y encontrar lo más valioso. Cuidado. Dice, por lo tanto, el trabajo paciente de destilación sobre esta masa confusa, a fin de ser capaz de ver el alma en lo real, el oro en el lodo. En lugar de un deseo, esto es lo que caracteriza a la psicología y la psicoterapia. O sea, vuelvo a leer, ¿qué caracteriza a la psicología y la psicoterapia? El trabajo paciente y dedicado sobre la masa confusa, despreciable y detestada, a fin de ver el alma en el lodo, a fin de encontrar el oro en el lodo, el alma en lo real, en lugar del deseo de abandonar y así traicionar lo que está mal, a fin de producir corrección.
¿Comprenden? Despierten. Sí, porque claro, si están durmiendo no van a comprender gran cosa. Hagan un esfuerzo. Tendrán toda la noche para dormir. Pero esto no lo tendrán todo el tiempo. El camino de la psicología y la psicoterapia no es, por lo tanto, detestar y corregir lo corrupto para encontrar el camino de la salvación o el camino de la verdad o el camino de la redención o el camino del despertar, sino acoger todo lo corrupto y todo lo despreciado. Acoger el error, la debilidad, la mentira, el engaño, la desvalidez, el síntoma, el horror, la frialdad, el camino enloquecido de una civilización tecnológica, si se quiere incluso, a fin de poder destilar este fenómeno y ver allí mismo dónde está el alma, y no abandonar esto como lo que va mal para encaminar. Este es el camino de la psicología. Este es el camino de la psicoterapia, que es completamente distinto al camino llamado espiritual de las doctrinas budistas, de las doctrinas de liberación. Están muy bien, pero no quieren esto. Lo que quieren es dejar este mundo horrendo y acceder a la liberación. ¿Pero quiere liberación la psicología? ¿Quiere liberación la psicoterapia? No. Ya Hillman escribió un artículo sobre la diferencia entre la psicología y las disciplinas espirituales, picos y valles, que traduje hace varios años. Muy buen artículo, que por supuesto Higueri se lo carga. Pero mantiene el espíritu. ¿Por qué? Porque toda doctrina espiritual y toda doctrina mística y todo camino de esoterismo lo que quiere es abandonar un mundo considerado engañoso y equivocado y errado para encontrar el camino correcto. Lo cual es muy válido, pero no tiene nada que ver con el logos de la psique ni con la psicoterapia. ¿Qué quiere decir? El hacerse cargo del alma. O lo uno o lo otro, pero no lo uno y lo otro. Esto creo que, bueno, está argumentado, ¿no? Dice, vuelvo a insistir, lo repito. El esoterismo es la teoría de que hemos perdido las primordiales verdades revelatorias, pero que es posible reconquistar el acceso a ellos mediante, por ejemplo, el encuentro con el ángel. Esta postura, que de última es profética, que opera con la amenaza de una decadencia, ¿sí?, y que predica el retorno al camino correcto a partir del camino equivocado, como un modo de salir de este mundo, es incompatible, de hecho diametralmente opuesto a aquello que representa la psicología y la psicoterapia, que es acoger el fenómeno en toda su corrupción para encontrar el alma en ello. Yo creo que esto se lo tienen que pensar, pero verán que hay actitudes distintas y ninguna es mejor o peor que la otra. No está diciendo hay que ir por aquí, ni hay que ir por allí, ni esta es la buena. Si ustedes oyen eso que oyen está en ustedes, pero no está en el texto. Está diciendo son distintos, son incompatibles. Y es o lo uno o lo otro, pero no lo uno y lo otro. Y si estás en lo uno, en ese momento no estás en el otro. Si estás en lo otro, son intereses. El deseo de despertar y de redimirse no es compatible con el anhelo de dejar las cosas tal como son para ver en ellas. Es que es eso. O vas en contra de lo que hay, o lo acoges tal como es para aprender de ello, pero no puedes acogerlo y querer cambiarlo. ¿Se entiende? Bueno, dice, todos estos subterfugios, ¿cuáles son los subterfugios? Los subterfugios de humanizar la tecnología, reducir la tecnología a aparatos, buscar el camino esotérico, buscar la vía mística. Dice, todos estos subterfugios están propelidos por el deseo del niño de rescue, o más bien restaurar regresivamente la unidad primordial del alma consigo mismo, o con
el dulce concepto de alma del niño o del ego. Pero al seguir la lógica del dicho alquímico, el dicho alquímico que dice, nuestro oro no es el oro común, aurum nostrum non est aurum vulgi, nuestro oro no es el oro vulgar, nosotros podríamos decir que nuestra alma, es decir, el alma en un entendimiento psicológico, no es el alma del niño, no es el alma del ego. Nuestra alma comienza después de un implacable distanciamiento de las emociones y de los instintos, y después de una vuelta atrás, que no tiene vuelta atrás, ¿cómo se puede decir? Irreversible e incesante disolución de la unión natural. En una nota al pie dice, esto se ve claramente en el axioma del pseudo Demócrito, un alquimista antiguo, que decía, la naturaleza se regocija en la naturaleza somete a la naturaleza y la naturaleza rige encima de la naturaleza, o rige la naturaleza. Dice, aquí no se ve ningún intento de proteger la inicial inocencia de la naturaleza, ni de proteger su inofensividad natural, por el contrario, consigo mismo. No hay ninguna resistencia a distanciarse de la emoción ni del instinto. Por el contrario, una sumisión de la naturaleza, y una sumisión no interpretada egoicamente como surgiendo de la ibris, del exceso humano, como la obra del ego o de los hombres que han caído o que se han equivocado, sino más bien como que la misma naturaleza opera sobre sí misma esta sumisión. De tal manera que una naturaleza que somete a la naturaleza es obra del alma y no obra de los hombres. Esto ya estaba en un axioma alquímico, muy antiguo. O sea que quiere mostrar que la idea de la alquimia no coincide con este juicio de valor de los hombres culpables de la caída del mundo, el horror de la humanidad, todo eso puede ser válido en un camino, pero el camino del alquimista, el camino del psicoterapeuta, no tiene que ver con un abandono de nada, sino con un acogimiento de las cosas tal como son, tal como están, por terribles que sean. No de un intento de salir de lo terrible para ir a salvarse, trascender, despertarse, mejorar, etc. No, nada de eso. Ya lo decía esto, la naturaleza misma se complace en la naturaleza misma, no los hombres, somete a la naturaleza misma rige y dirige a la naturaleza. Hay distintos momentos. Bueno, ¿entienden algo o no? Sí. Dice, y por lo tanto, respecto a la pregunta de Jung, que Jung hizo, refiriéndose a varios de sus colegas psicólogos, ¿y cuál es la pregunta que Jung hizo? La hizo en una carta, fíjense, asombro de los asombros. ¿Son todos parteras y nodrizas? O sea, el mismo Jung, oyendo a sus colegas hablar de la infancia, del niño, de la demarca, ¿pero qué son todas parteras y nodrizas? ¿Dónde están los psicólogos? El mismo Jung observó esto. ¿Qué diría Jung cuando ve a los junguianos de hoy? ¿Es que son todas parteras? ¿Es que son todas nodrizas dándole la teta al nene? ¿Son todas cuidadoras de niños? ¿Dónde están los psicólogos? Esto se preguntaba yo. Dice, respecto a la pregunta que hace Jung dirigiéndose a sus colegas psicólogos, podríamos preguntarnos si Jung no hubiera estado más cerca de dar en el blanco si se hubiera preguntado directamente a sí mismo, ¿no son acaso estos colegas todos psicológicamente niños? ¿No están todos ellos identificados sin saberlo con el niño?
Bueno, dice, en la realidad común, los exámenes de ingreso ocurren solo una vez. Una vez que uno ha pasado el examen, uno ya se ve libre de continuar el entrenamiento o el curso de estudio adecuado, habiendo acabado de una vez y para siempre con el examen de ingreso, dejándolo atrás. Mi énfasis, mi acento en el pasado perfecto ha ocurrido en conexión con el examen de ingreso a la realidad psicológica, puede incluso intensificar este sentido de una vez para siempre, pero en realidad el examen de ingreso en la verdadera psicología no es un logro temporal literal que hace que la persona avance a un estatus nuevo, sino que, como un cambio de conciencia lógico y metodológico, es una tarea perpetua. Porque cada vez que queremos acercarnos a un tópico particular de manera psicológica, tenemos que pasar por esta prueba otra vez y de nuevo. E incluso volver a pasar por todo el entrenamiento subsiguiente otra vez. Es decir, en cada momento se vuelve a producir la prueba. No es que en un caso y para siempre, sino cada vez que se trate un tema hay que volver a estar en pelotas. Volver otra vez a despojarse de toda propuesta de reforma, resurrección, salvación, esperanza de futuro, para poder volver a coger al fenómeno tal como es, con la convicción de que el fenómeno tiene en sí todo lo que necesita. Esto implicaría incluso la convicción de que el tiempo que nos toca vivir, no el que queremos vivir, sino el que nos toca vivir, tiene en sí todo lo que necesita. No estoy hablando políticamente, porque la política es una cuestión de ego, de proyectos de futuro, no de ego en el más sentido, sino de supervivencia. Estoy hablando que psicológicamente es aceptar lo que hay tal como lo que hay para poder encontrar y que se manifieste en lo que hay la realidad del alma. No intentar trascenderlo, no vender una política, no ir con un programa. ¿Se entiende esto? Y si tenemos un programa, sea cual sea el programa que tenemos, si no lo dejamos, no hacemos psicología. Es decir, un psicólogo puede ser cristiano, pero si es psicólogo en tanto que cristiano, entonces no está siendo psicólogo. El mismo Jung dijo en un momento, no sé si lo va a decir ahora, ¿ves? Porque igual sí que lo dice. No. Sí, lo va a decir, pero no sé bien en la página. Una vez le escribió una persona diciéndole que veía que Jung se regodeaba en los lodazales de la profundidad de la psique. Y Jung le dijo, efectivamente, yo soy un psicólogo. Yo no puedo, como un buen cristiano, conformarme con alejarme del lodo en la búsqueda del espíritu, sino que en tanto que psicólogo, ese es el terreno de la realidad del alma. Pero claro, si lo que uno quiere es redención, perfecto, que busque la redención, pero que no haga psicología. Y si lo que uno quiere es hacer psicología, entonces abandone todo propósito de redención. Puedes ser cristiano cuando no eres psicólogo. Pero cuando eres psicólogo no tienes que ser ni cristiano, ni budista, ni musulmán, ni nada. Tienes que estar al servicio del alma. Se puede. Es reconocer la diferencia de planos. ¿Se entiende lo que está diciendo? Bueno, he llegado a donde quería llegar. Que es, bueno, aquí, dice así. Todo eso desde la persona que... Las personas no importan, lo que importan son las actitudes, Sí. Desde los pensamientos son las actitudes que piensen desde este punto, porque si no, pueden decir, no es así. Ah, sí, pero si me dices que no es así, yo solo te pediré que me digas por qué. Ya. Por supuesto, lógico, pero yo quisiera saber por qué. Porque si no es así, porque no me gusta, porque no coincide con mis expectativas, entonces no tienes razones que ofrecer, solo tienes una actitud personal que entender que es legítima. Pero entonces no hay nada que discutir. Sí. Fuerte, porque si no, no sé. La diferencia entre psicológico y alma. Psíquico. Psíquico y alma. Sí. Y el alma como estaba como equiparada a la muerte,
Bueno, cuidado que era una metáfora, era una imagen poética, sí. En todo este discurso está la aceptación de la muerte. No, me parece que hay un error. No la muerte de la negatividad. Sí, de la proyección de las ideas que tú tienes con respecto a algo. No, me parece que no lo has entendido. No, pero yo pregunto. No, aceptación de la muerte, ¿aceptación por parte de quién? Estás hablando de personas que aceptan la muerte. ¿Quién acepta la muerte? ¿Quiénes aceptan o no aceptan la muerte? Pero ¿existe en qué sentido? Sucede que, ponme un ejemplo. Le sucede a gente que acepta la muerte, me quieres decir. Bueno, sí, pero lo que le sucede a la gente y la psicología no tienen nada que ver. Justamente la diferencia psicológica, la falacia psicológica, es creer que la psicología tiene que ver con la gente cuando lo que insiste todo el tiempo Guillermo, que la psicología tiene que ver con el alma, no con la gente. Lo que la gente haga o deje de hacer le importa a la gente, no le importa a la psicología. Porque en cuanto caemos en eso hemos perdido de vista el alma. Eso es pescadilla menor, eso es chumilada. La psicología tiene una ocupación con ver con el alma del tiempo, con el alma de la cultura, con lo que está moviendo los hilos de la historia en este momento, y no con lo que la gente piense o no. Pepito acepta la muerte, cuestión de Pepito. Juanita no acepta la muerte, cuestión de Juanita. ¿Y esto qué tiene que ver? Al alma le interesa 3 cominos todo esto. El alma está en otro lugar, afectando a Pepito, acepte o no acepte su muerte, y afectando a Juanita, acepte o no acepte su muerte, que son temas personales. Es como que Juanito es budista y Pepita es judía, ¿y qué? No. Cuando él dice el alma y se refiere a un proceso dinámico, una sustancia, él dice para acceder a esa dimensión es acceder a salir de las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida son quién gana las elecciones, sobreviviremos, el cambio climático, a dónde va el planeta, me quiere mi mujer, no me quiere mi mujer. Temas muy reales, pero que no tienen nada que ver con el plano del alma. El alma, por lo tanto, simbólicamente es lo que ha muerto a todas estas temáticas para estar viva a otras temáticas. En la clase pasada, en la discusión que tuvimos, que ahora le pude oír, yo lo dije bastante bien. En el momento en que estás abierto a las ideas, estás muerto a las historias personales. Pero en el momento en que estás abierto a las historias personales, estás muerto a las ideas. ¿Se entiende? Ni uno es bueno ni otro es malo, simplemente son incompatibles. Bien, si estás atento a las temáticas de las personas, diría Guillerich, no se está atento a la dinámica del alma. Y si se está atento a la dinámica del alma, ha desaparecido de la vista como nimiedad ante lo enorme que ha aparecido, las preocupaciones de la gente no cuentan. No existen. Existe algo mucho más pavoroso y mucho más acojonante, de lo que pocos se ocupan, porque todos están metidos en lo humano, demasiado humano. En realidad, para la mayoría no hay nada más que lo humano. Es decir, para la mayoría el alma ya no existe más que como apéndices de la gente. La gente tiene riñones, la gente tiene pelo y la gente tiene almas. Pero esa alma de las gentes no es nuestra alma, dice Guillerich. El alma nuestra, el alma de la alquimia, el alma en la que se realiza la gran obra que mueve al mundo, no es el alma de la gente. Nuestra alma no es el alma vulgar. ¿De qué habla Hillman? Habla de algo enorme que no se puede percibir desde las preocupaciones personales. Claro que todos tenemos preocupaciones personales, pero afortunadamente algunos aman tanto el tema que aman que en ese momento están muertos para su preocupación personal y están vivos para otros temas. En realidad todas las grandes obras del espíritu se han producido así. Todas. Toda la grandeza del espíritu que ha movido la historia se ha producido a través de aquellos que en aquel momento habían muerto para sus preocupaciones personales, pero estaban abiertos para la obra que pasaba a través de ellos. ¿O ustedes creen que cuando Beethoven componía la tal sinfonía estaba preocupado de si iba a pagar o no iba a pagar el alquiler? Y si la mujer que amaba le iba a prestar o no pelota, y se estaba quedando... No, en ese momento no, pero luego, sí. Pero luego no era el Beethoven del que hablamos nosotros. El Beethoven que está vivo no es aquel, sino el que vive en su obra. Que no es un quién,
es un pensamiento viviente. Bien, el estar abierto a eso es el estar muerto a lo otro. El estar enterándose del otro es estar muerto a esto. ¿Me entienden? Esto pasa en todo. Pues esto en psicología es fundamental porque no se ha hecho. En psicología se ha quedado tan anclada la psicología a las gentes que ha permanecido casi, salvo en intuiciones que ha tenido Jung, por supuesto, y salvo en trabajos que ha hecho Hillman, que han hablado de un alma no personal. Hillman habla de uno de los momentos fundamentales de hacer alma, consiste en la deshumanización. Lo dice claramente. Es uno de los 4 postulados de reimaginar la psicología. Dehumanizar. Relativizar lo humano. Él dice entrar en el terreno de los dioses que no tienen nada de humano. Cuando se está ahí, aparece la dimensión del alma. Bueno, lo está diciendo de manera poética. Esto ya lo decía también Jung, y evidentemente es la fuerza entera del pensamiento de Guillory. El alma objetiva, el alma que opera en las cosas, no es el alma de la gente, es el alma de las cosas. Entrar en el alma de una situación, no de la persona. Las personas no cuentan, lo que cuentan son las situaciones. Naturalmente, cuando la situación es una persona, entonces sí, pero no porque sea una persona, sino porque está en una situación. Entrar en el alma del síntoma, no en el alma de Perdita. Entrar en el alma de una crisis, no en el alma de la gente que está en crisis. Entrar en el alma de un momento histórico, no de las personas que viven en ese momento histórico. Entrar en el alma del problema, no de la gente que tiene problemas. Los otros días lo dije, menos mal que los médicos estudian las enfermedades, pero no a la gente. Porque si se quedaran estudiando a la gente, madre mía, qué horror. Voy al médico y le digo, ¿qué pasa conmigo? Ay, no sé, yo estudié los riñones de Pepito, los riñones de Pepito pesan tanto, yo de los suyos no les puedo decir nada. No, gracias a Dios, estudian los riñones de nadie, estudian el universal. Porque si se quedan en la tontería del particular, malamente. ¡Claro! Sí, no se preocupan de la peculiaridad del enfermo, se preocupan de la enfermedad. Es lo que tienen que estudiar, si son médicos, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando caemos en el tal o en el cual, perdemos de vista el tema, la cuestión. Bien, lo que insiste Guillory que es, lo que importa no es lo que pase por las cabezas de la gente, sino en el alma de las situaciones. Claro que esto es novedoso. El alma de yo ya lo he dicho, ¿no? Tú puedes sentir lo que quieras, tú puedes pensar lo que quieras, y de hecho sientes lo que quieras, piensas lo que quieras, pero ¿qué piensa tu conducta? ¿Cómo? Sí, las conductas expresan pensamientos, no los pensamientos que tú tienes, sino los pensamientos que se manifiestan en la conducta. Esos son los que cuentan. ¿Se entiende? Y esto cualquier psicólogo lo sabe. Él mismo habla de un caso, bueno, un caso personal, pero que viene bien. Una mujer que ha tenido una madre muy severa, muy crítica, muy despiadada, y que para sobrevivir esta chica adoptó la actitud de frialdad y de indiferencia. Es decir, siendo autosuficiente y cerrándose a toda crítica y pudo sobrevivir esa circunstancia, pero ha adoptado un esquema de conducta que perdura más allá del contexto de su madre. Sus relaciones son insatisfactorias. Esta mujer, a través de su lectura, de sus estudios y de su investigación intelectual, llega a descubrir que hay otras maneras de relacionarse, que su manera ha sido demasiado defensiva, que hay otros caminos, que está quedándose insatisfecha en las relaciones, que hay formas de ser más abiertas, pero a pesar de toda su investigación, las conductas siguen siendo las mismas. Claro, porque no importa lo que la persona entienda, importa lo que la conducta entienda. Lo que importa, por lo tanto, no es el ego y lo que sienta, piense, experimente, sino lo que se haga real en la persona. El descenso a la realidad, no el mantenerse en la tierra de Cuculandia de las experiencias subjetivas personales. Es la realidad la que habla, la conducta lo que habla. Tú puedes estudiar lo que quieras, pero permanecer intocado. Tú puedes creer lo que quieras, esto deja intocada la realidad. El gran esfuerzo de Guillory, que es cómo llegar a lo real, y está tratando de romper la burbuja psicológica de que las experiencias de la gente tienen que ver con la realidad.
que lo que quieras, que lo que sueñes, que lo que piensas, que lo que te propongas, que lo que tú vivas sea lo real. No, está insistiendo todo el tiempo. Lo real es otra cosa. Ese reino del yo y sus expectativas es Cuculandia. Y por eso insiste que todas las psicologías New Age, todas las psicologías del crecimiento, ¿qué hacen? Lo acunan a uno en Cuculandia. No lo hacen más real, lo hacen, a pesar de todo, más desencarnado. Es el primero grande que dice aquí, en la realidad. Pero ¿qué pasa? Es que ni siquiera estamos encarnados en la realidad histórica. Ni siquiera vivimos a la altura del momento en el que estamos viviendo. Vamos a vivir a la altura de lo que somos cada uno como individuo cuando ni siquiera vivimos en la historia en la que vivimos. Vamos por detrás. Es muy duro. ¿Eh? Es duro. ¿Perdón? Duro, es muy duro. Sí, y es blando simultáneamente, porque está mostrando que en ese supuesto amor de todos hay un profundo desamor por lo que hay. Y que en todo el que se acerca al mundo a cambiarlo todavía no hay la capacidad de acogerlo y amarlo tal como es para dejarlo en sitio. Y que todas las propuestas aparentemente amorosas encubren una profunda negación y defensa que nunca es amor. Amor es una palabrita detrás de la cual se encubre el más terrible desamor. Por lo tanto, no es tan duro. En realidad, duros son los que se acercan a ti a transfigurarte, a cambiarte, a despertarte, a llevarte por otro camino y no a ver qué hay de real en ti. ¿Se entiende? En ti, en mí o en cualquiera, quiero decir, no transforme en algo personal porque no lo es. Pero todo eso que pasa por amor encubre un profundo desamor. O sea, lo que ya Heidegger había dicho, una incapacidad de dejar ser a lo que es. En el fondo está en ese camino. El psicólogo ha de dejar ser. El esotérico no deja ser. Quiere una transformación, quiere encaminarse hacia los picos y abandonar los valles, por ejemplo, en el término de... Por lo tanto, hay un repudio a algo como lo imperfecto, lo degradado, lo equivocado, el error. Y por cierto, ya lo verán en el artículo que él está traduciendo, hay implícitamente una actitud de arrepentimiento, de pecado, de error, de condenación y de salvación. Todas estas psicologías, sin advertirlo, hombre, como todas estas medicinas que viven la enfermedad como un error, son teológicas, no son medicinas, no se basan en el amor, se basan en la condenación. Un enfermo es alguien que está equivocado, que se lo monta mal, que está pagando las consecuencias de un error. ¡Arrepentidos! ¡Pecadores! No solo el dolor de la enfermedad, no, le estás pagando la culpa porque te lo montas mal, porque no vives bien, porque has pecado, porque has caído, porque no has seguido la senda justa, o de la conciencia, o de la buena alimentación, o del respeto por tu cuerpo, o del que sea. No hay una aceptación del dolor y lo que el dolor dice, sino solo una condenación. Por supuesto, no se dice. Lo que se dice es la otra cosa, pero en lo que se dice hay una actitud de condenación, de culpabilización, de mirar las cosas como errores, pecados, y proponer un camino de redención. ¿Qué tiene que ver eso con acoger la materia despreciada, arrojada en la vía para encontrar en ella nada? Y eso es amor, por Dios, que no te quieran de esa manera. No lo digo de verdad. Que cuando estés bajo no te encuentres con ninguno de esos amorosos redentores. Porque sabrás lo que es el desamor. Sabrás en la mirada del otro que dirás, ¿sufres? Pues te lo mereces porque has elegido el camino inadecuado. Ya les llegará, a todos les llega. Están en la misma rueda, hombre, están en la misma rueda. Solamente que están inflados, pero claro, todo globo se pincha. Ya llegará. Por eso digo que hablar de amor es que ni siquiera sabemos lo que es amor. En las conductas supuestamente amorosas ocultan un profundo desprecio, un profundo desdén por lo real. Ni siquiera la curiosidad de decir, ¿qué es lo real? ¿Qué puedo aprender? Sino de antemano una negación porque hay el deseo de que las cosas sean como uno piensa que tiene que ser. Como estaría guay. ¿Cómo sería fantástico? ¿Cómo sería lo que uno piensa que es lo justo? Porque uno todavía no ha descubierto lo que la realidad piensa. Es más, probablemente uno ni siquiera cree
que la realidad piensa, solo cree que la gente piensa. Uno no descubre las ideas que se mueven en las cosas. Uno ve que las ideas son propiedades de gente, que solo cuentan los programas de los derechistas, de los izquierdistas, de tal, porque más allá de eso, todo calla. En realidad, están sordos para el lenguaje de lo real. ¿Se entiende? Esta es la perspectiva profundamente innovadora y en su aceptación infinitamente más revolucionaria que muchas posiciones revolucionarias que hay. El más inhóspito de los huéspedes ha llegado, pero nadie lo quiere aceptar. Cada uno quiere combatirlo, quiere mejorar. ¿Y estos hablan de amor? Cuando le abren la puerta al que está golpeando, al que ya está aquí hace rato. Eso lo dijo Nietzsche. Nietzsche dijo, ha llegado el nihilismo, el más inhóspito de todos los huéspedes. Pues todo el mundo lo combate. Pero nadie escucha lo que hay ahí. Y mientras más combatido es, más se instala históricamente. El desierto ha crecido, y ha crecido incluso de manera literal, inexorablemente. ¿Por qué? Porque no es amado. Nadie atiende a lo que habla ahí. Todos tienen bonitos programas para combatirlo. ¿Se entiende esto? No se le ha permitido reconocer el alma en lo despreciado. Bueno, esta propuesta que recupera la alquimia es una propuesta en este sentido completamente innovadora. Y esto es lo que yo quería mostrar. Vamos a leer al final. Dice, las ideas de un bache infranqueable. Estamos volviendo a hablar de que hay una realidad que es inalcanzable. Hay una verdad a la que no se puede llegar. Hay una esencia que no se puede conocer. Hay una verdad que nunca se podrá alcanzar. Todas estas posiciones están afirmando algo y un bache infranqueable, ¿no? Entonces él dice, las ideas del bache infranqueable, de la barrera, de la diferencia absoluta, del velo o de la cortina, detrás de la cual se oculta el Sancta Sanctorum que jamás se podrá ver, no son sino objetificaciones, es decir, poner en el objeto, objetificaciones ¿de qué? De las resistencias del sujeto. En verdad, del rechazo a entrar. Entrar, en latín, se dice inire, y de ahí viene la palabra iniciación. El rechazo a arriesgarse y a ponerse en juego sí mismo. De sacar a juego el corazón más íntimo y también el alma, o mejor de ello, poner en juego en el objeto mismo el propio sujeto. Es una reserva, autorreserva subjetiva, y es el autocentramiento y el temor teórico del niño que aparece en forma cosificada enfrente del sujeto como un obstáculo existente objetivamente, o como un velo, o como una barrera. Vuelvo a leerlo. Las ideas de un bache infranqueable, de una barrera, de una diferencia absoluta que no se puede transitar, de un velo o una cortina detrás de la cual se oculta la verdadera realidad a la que jamás llegaremos porque hay un velo. Todas estas ideas no son sino objetificaciones. Es decir, volver objetivo, algo que no lo es. ¿Objetificaciones de qué? De la resistencia del sujeto. El sujeto tiene resistencia ante eso, pero no es consciente. Sus propias resistencias aparecen como realidades objetivas. Son objetificaciones de la resistencia del sujeto, de hecho, del rechazo por parte del sujeto de entrar, de iniciarse, de ser iniciado. El rechazo a arriesgarse y a ponerse en juego sí mismo. El rechazo a poner su corazón más íntimo y su alma, mejor dicho, de ponerlo no en, sino de ponerlo dentro
del objeto mismo. Ahí está todo dicho. El rechazo a entrar en el objeto, no solo a entrar en el objeto, sino de jugarse íntegramente el entendimiento metiéndose en el objeto. El rechazo a ese dentro aparece como que delante del objeto hay un velo que lo hace impenetrable. ¿Entienden lo que está diciendo? Dice, es esta reserva o autorreserva subjetiva y este autocentramiento lógico, así como esta timidez o temor del niño, lo que aparece en forma cosificada enfrente del sujeto como si fuera un objeto existente o un obstáculo realmente existente, como un velo o como una barrera. El sujeto prefiere permanecer como un observador de este lado del objeto que es colocado automáticamente más allá. ¿Entienden esto? Esto que acabo de leer es lo mismo que lo que en el texto que estamos estudiando llama permanecer en el terreno vallado o cercado, donde el objeto siempre está ahí, pero uno no entra en el objeto, uno lo observa, lo estudia, lo experimenta, lo pone en cuestión, pero uno siempre está fuera del objeto. O dicho de otra manera, el objeto está siempre fuera de uno. ¿Se entiende? No entra. No me refiero a uno como persona, Si lo toman como persona, malamente, la persona jamás puede entrar en el tema. La persona jamás deja hacer los temas. La persona está demasiado implicada en sus problemas personales. No me refiero a la persona, me refiero al entendimiento. No es que Pepito tenga que entrar en el corazón. En cuanto Pepito es Pepito, ya desapareció el objeto, ya desapareció todo. Hable de lo que hable, solo está hablando de sí mismo. No, tiene que morir como Pepito para que la teoría entre en el objeto. Eso es lo que tiene que entrar en el objeto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? En cuanto empiezo yo, entro en el objeto, porque si estás tú, desapareció todo lo demás. No, tú no cuentas. Tú puedes tener las experiencias que quieras, pero tú no cuentas. Lo que cuenta es el entendimiento. Lo que cuenta es la verdad del objeto. Y lo que puede en ti ver la verdad del objeto no eres tú, es el entendimiento. Hasta que no se ponga a juego el entendimiento, todo lo que digas no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la defensa, el ataque, los preservativos personales, el preservarse, el defender, los programas. Pero todo eso no tiene que ver con el tema. El tema aparece en su grandeza ante el entendimiento, no ante el individuo. El individuo concreto no cuenta. ¿Entienden lo que está diciendo? No cuenta. Lo que está para la verdad en nosotros no somos nosotros concretos. Es más, cuando estamos demasiado preocupados con lo concreto, no estamos para la verdad. En la clase pasada dije, en un momento de gran inspiración por lo visto, que reconocer la verdad muchas veces es ir justamente a aquello que a uno no le gusta. La verdad no tiene nada que ver con los gustos, las defensas, los programas y las preferencias personales. Muchas veces el reconocimiento de la verdad rompe con tus gustos y tus preferencias, las destroza. Es una matanza, tal como dice él. La irrupción de la verdad, de una verdad nueva, no suele coincidir ni con lo que quieres, ni con lo que pensabas, ni con lo que te gusta. Por lo tanto, si aferras eso, no hay disponibilidad para la verdad. Normalmente la verdad simplemente mata a eso. Por lo tanto, el ego, que es la defensa de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta, de lo que creo, de lo que me parece mejor, es todo el obstáculo que ha hecho que uno no esté disponible para la verdad. Sea la que sea la verdad. Ir a la verdad no es ir a la verdad que ya me sé, sino ir a la verdad que no sé y que por lo tanto puede terminar con todas mis expectativas. Si voy supuestamente a buscar una verdad que tiene que ser de tal manera y de tal color para que no rompa mis expectativas, entonces no soy un cazador, no estoy en lo abierto, sino que soy un técnico que ya sabe lo que debe encontrar y que por lo tanto no está dispuesto a morir, es decir, no está dispuesto a que su entendimiento muera al descubrir una verdad que no coincidía con ninguna expectativa previa. Acción no es eso. Lo abierto no tiene, es decir, abandona toda esperanza si quieres estar dispuesto a encontrar la verdad. ¿Entiendes? Abandona tus creencias, sean las que sean. No todo el tiempo.
Por supuesto, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo el amor, cuando estás yendo al banco, digamos el 90% de tu tiempo, tus creencias te manejan. Pero deja ese 10% para la verdad. Hombre, sí, un momento que respire la verdad. Un momento tire ese personaje con todas sus defensas, con todo su baluarte, con todas sus convicciones. Tira ese monigote, que déjalo fuera. Claro que va a pasar lo que no imaginas. Claro, va a pasar. El advenimiento de la verdad solo es posible cuando cuando el entendimiento en uno está a pecho descubierto. Pero esto no creo que cueste tanto entender. Aunque no lo hayamos puesto en práctica, lo podemos comprender. Está el famoso caso de Platón, uno de los grandes pensadores, que era gran maestro de Aristóteles. Aristóteles, otro de los grandes, época en que había titanes sobre la tierra. Pero ¿qué hizo Aristóteles? Aristóteles siguió el camino de una verdad que le llevó a revisar completamente el pensamiento de Platón. Por supuesto que a Platón como ser humano siempre lo quiso. No hubo ninguna pelea personal. Pero el camino de Aristóteles, lo que Aristóteles vio, llevaba para otro lado. Y puso a prueba la teoría famosa de Platón de las ideas. Y entonces le dijeron a Aristóteles, ¿pero cómo? Tú no eras amigo de Platón. ¿Y qué dijo Aristóteles? Amigo de Platón sin duda, pero más amigo de la verdad. Claro que a la verdad no me lo voy a topar en una esquina y a Platón sí. ¿Qué quiere decir ser amigo de la verdad? Quiere decir no estar anclados en los tales a los cuales, sino estar tan abierto a la verdad que el encuentro con esa verdad pueda desbaratar todas mis convicciones previas. Porque la verdad que encontró Aristóteles la encontró cuando él iba de platónico. No iba en pelotas, iba de platónico. Y justamente al seguir ese camino ocurrió lo imprevisible que rompió ese camino. Y abrió otro camino. ¿Se entiende? Por lo tanto, el encuentro con la verdad requiere la disponibilidad por parte del intelecto a tener que perder todas las seguridades que a uno lo habían llevado hasta allí. Ahora, esto es una cuestión, claro, cada cual es cada cual. Es decir, si yo quiero no perder mi convicción en el Dios personal que está por mí, que me cuida a mí, que me sigue momento a momento y que me va a salvar al final de los días, porque me lo creo y quiero seguir creyéndomelo, tengo todo el derecho de hacerlo. Pero mientras hago esto, no estoy disponible para ningún otro tipo de verdad. Está bien, es legítimo, quiero decir que no está mal. Pero si uno está abierto a la investigación, tiene que incluso estar abierto a la posibilidad de encontrarse con que eso es una fantasía ilusoria. O no, o quizá no, pero por lo menos la posibilidad de perderlo. Pero si uno no está dispuesto a perder ninguna convicción, uno no está abierto al encuentro con ninguna verdad. ¿Lo entienden o no esto? Eso quiere decir que en el 90% del día no estamos abiertos para la verdad, no pasa nada. Ahora, la verdad de la psicología no es la verdad de la aritmética, y piensen que por aritmética se ha matado a gente. A veces por descubrir un teorema se ha matado a una persona, Han muerto personas. La verdad de la psicología es la verdad del alma. Y la verdad del alma es la verdad de la interioridad del alma en las cosas. Si uno va con una convicción religiosa, sea lo que sea, o una convicción sectaria, sea la que sea, esta convicción termina siendo la puerta que le cierra el camino a la verdad. La puerta no está fuera del entendimiento, sino en el mismo entendimiento. Como acaba de mostrar Guieri, si el entendimiento en uno se preserva ante el objeto, aunque no lo advierta, el objeto va a aparecer definido como incognoscible a priori. Va a parecer que en el objeto hay un velo que hace imposible conocer. Pero eso que aparece como un velo en el objeto no es más que la resistencia del sujeto a dejarse penetrar por el objeto o a penetrar en el objeto de tal manera que resulte transfigurador. Por supuesto, no se da cuenta. Lo ve allí al velo. No ve que el velo es la objetivación de la propia defensa. ¿Se entiende? Bueno, colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Bueno,